Muy bien, saludos mis estimados hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos aquí listos para cumplir con el compromiso trazado para el día de hoy. Gracias a los que ya están conectados y los que van a conectarse muy pronto. Esta semana vamos a iniciar una serie de estudios. Creo que van a ser 3 conferencias para hablar sobre la tentación. Un aspecto importante que tiene que ver con el diario vivir del creyente y que consecuentemente se hace necesario profundizar en ese tema tan relevante para nuestra vida cristiana. Hoy quiero contribuir con el crecimiento de ustedes, con mi crecimiento, con la solidez de la fe de la iglesia, con un tema tan trascendental en la vida cotidiana del creyente como es la tentación. Van a ser 3 conferencias. Hoy lunes voy a compartir la primera. Si Dios lo permite, el miércoles estaremos compartiendo la otra conferencia, miércoles o jueves, y el fin de semana estaríamos hablando de la tercera conferencia. Yo tengo planificado compartir una serie de estudios con respecto a la doctrina del pecado, porque es otro aspecto que hay que conocerlo muy bien. Conocer de fondo qué hay en el pecado, por qué es tan dañino y por qué hace tanto daño a la vida del creyente y especialmente a la humanidad en general. Entonces, antes de entrar a hablar de ese tema, de la doctrina del pecado, quiero comenzar a hablar acerca de la tentación, que nos va a abrir el panorama, nos va a ayudar a entender principalmente el origen de este problema que se llama pecado. A través de la tentación, al conocer el origen de la tentación, ello nos va a ayudar a entender mejor. Así es que estamos listos, preparados, hemos estado trabajando esta conferencia y espero que usted pueda recibirla con hambre, con sed. Espero que usted pueda preparar su corazón y su mente y poder aprovecharla al máximo, porque la necesitamos. Voy a pedirle que abra su Biblia en Mateo capítulo 26, en el versículo 41. Mateo capítulo 26, verso 41. Ese va a ser nuestro primer versículo de esta noche para que podamos entender este tema que vamos a compartir con relación a la tentación. Mateo 26, 41 dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que comenzar entendiendo que la naturaleza de la tentación es espiritual. Tiene su origen específicamente en la atmósfera espiritual. Eso determina el origen en la lucha continua que vive cada creyente. Esa lucha de que en la parte espiritual me quiero consagrar, en la parte espiritual quiero ser leal, quiero ser fiel, en la parte espiritual quiero ser obediente y quiero conocer todos los misterios de Dios. Pero mi parte humana está inclinada por enamorarse de las cosas que hay en este mundo. Eso determina entonces el origen de la lucha espiritual dentro de nosotros. Es una lucha de naturaleza espiritual. Es decir, todo hombre, ya sea creyente o no creyente, tanto el incrédulo como el creyente, ambos comparten
la misma lucha, la misma batalla. La diferencia es que el cristiano se enfrenta a ella o debería de enfrentarse a ella. El cristiano debería de enfrentarse a ella, luchar contra ella, conocer su origen, conocer cómo opera y entender cómo poder derrotarla. El creyente necesita entender esto. El que no es creyente, pues ni siquiera se da cuenta si es tentado o no. Más allá de que entienda de que hay una tentación, más allá de que comprenda de que en la vida uno es tentado, el que no es cristiano, el que no está luchando por una vida de consagración, simplemente se va a dejar llevar por los bajos instintos, por esos impulsos que promueve la tentación en el interior del corazón de un hombre. Entonces, basado en ello, la iglesia de Cristo, los que hemos sido lavados, redimidos por la sangre del Cordero, necesitamos ahondar por medio de las Escrituras este tema de la tentación, escudriñar su naturaleza, su origen, los efectos que produce, que nos demos cuenta del alcance de cómo la tentación, al no ser tratada como tal, puede llegar a destruirnos, o podemos nosotros llegar a destruirnos por medio de ella. Cabe resaltar entonces, necesitamos entender que la lucha con respecto a la tentación la padecen los que dicen que no son cristianos y los que dicen que son cristianos. Es decir, la tentación es de alguna manera común a los hombres. Es un aspecto que se manifiesta en la vida de los hombres a nivel mundial y no excluye clase social. La tentación se manifiesta en el ámbito político, en el ámbito profesional, en el ámbito familiar. La tentación penetra la vida del ser humano, ya sea este un militar, ya sea este un abogado, un ingeniero, un médico, ya sea este un pastor, un sacerdote, quien sea. Donde haya un ser humano, la tentación tendrá una ocasión para ver si logra sus objetivos. Por eso Jesús dice, velad y orad. Determina la necesidad de ser vigilantes, la necesidad de vigilar. Hay que vigilar y orar, es decir, no hay que dormirse en los laureles, como dicen los dichos populares, no hay que dormirse en la ceniza. Cuando habla de velar, habla de estar expectantes, habla de estar vigilantes, porque la tentación podría estar penetrando profundamente en nuestra vida. Y si no somos nosotros personas que vivimos en guardia, entonces la tentación va a poder traspasarnos. Y cuando vengamos a darnos cuenta, hemos comido del fruto prohibido. Por eso es importante que reconozcamos que Jesús nos está diciendo, hay una lucha de carácter y naturaleza espiritual en cada hombre. Y tiene que ver con la tentación. Por ello, dice Jesús, es importante que puedan estar vigilantes, que monten guardia. Y lo otro, que estén orando. ¿Por qué? Porque la tentación podría llegar. Y Jesús dice, tienen que ser conscientes de un aspecto en sus vidas. Espiritualmente estamos en una disposición, pero la naturaleza humana tiene otra disposición. Eso entonces establece la base de la lucha espiritual de nuestra vida. Por eso he escogido este tema para compartirlo con ustedes y que podamos analizarlo a la luz de las Escrituras. Partamos de un hecho importante. Después del análisis primario que le he generado, le voy a dar una afirmación muy positiva. Primero, las necesidades humanas, no son un pecado. Pero ojo, hablo de las necesidades,
No hablo de los antojos, no hablo de esos deseos que no podemos controlar. Hablo de las necesidades específicas de cada ser humano, ya sea necesidad de calzado, de ropa, de un teléfono, de dinero, de salud, de comida, de novia, de esposo, de esposa, etcétera, etcétera. Las necesidades del ser humano no son un pecado en sí. Ahora bien, el aspecto de la tentación es que va a provocar en nuestra vida que en la búsqueda de esas necesidades tratemos de encontrarlas de la manera ilegal, al margen de la ley. En otras palabras, una persona con el afán de conseguir, de tener un buen teléfono, puede llegar a asumir una deuda exagerada con tal de tener el teléfono y no va a medir si puede o no puede hacerle frente a ese compromiso, no va a calcular si tiene la capacidad de honrar un compromiso de esa naturaleza, simplemente va a entrar de lleno, porque su objetivo es tener un teléfono y la tentación va a quebrar su equilibrio y su punto de raciocinio a tal grado que va a dejar a un lado el juicio por dejarse llevar por la expectativa de una ilusión. Entonces, si bien es cierto, las necesidades del ser humano no son un pecado, pero el infierno mismo, Satanás, por medio de la tentación, va a querer provocar, va a querer impulsar nuestra vida para que obtengamos estas necesidades de la manera ilegal. Por ejemplo, una muchacha o un muchacho están de repente en la etapa en que ya necesitan un noviazgo en sus vidas. Entonces, perfectamente bien lo pueden hacer dentro del contexto legal. Pero la tentación hace que muchas veces estas relaciones nazcan dentro del contexto ilegal. Porque Satanás siempre va a querer impulsarnos para que busquemos la satisfacción de nuestras necesidades de la manera incorrecta. Entonces, las necesidades del ser humano no son pecado. Dios nos creó así con múltiples necesidades, solo que deberíamos de ser vigilantes, que cada una de ellas sean atendidas y satisfechas dentro del marco legal, correcto, puro, honesto e íntegro. Porque la tentación tiene esa insinuación, es como una hostigación a la que el ser humano es sometido, que no queriendo respetar los protocolos, entonces la persona acelera el paso y busca el camino más corto, el atajo, con el fin de evitar el hecho de tener que esperar. Cuando se le dice a una muchacha o un muchacho, mire, usted tiene que esperar para tener su novio, y ellos se ponen a decir, bueno, ¿y cuánto tiempo? Espere la edad correcta. Y ellos no quieren, ya a los 15 años quieren que se les apruebe las relaciones. ¿Por qué? Porque la tentación los presiona de manera que ellos están dispuestos a violentar la norma, la disciplina y el orden con tal de obtener esos beneficios. Entonces, comenzando por ahí, hay que entender que la artimaña de la tentación viene promovida por el infierno para traer desequilibrio. Satanás va a luchar a toda costa para que usted y yo obtengamos cualquier cosa que deseemos de la manera ilegal e incorrecta. Por ejemplo, hay personas que están en la víspera de comprar un automóvil y se dan cuenta de repente de una ganga, le llaman ellos, ¿verdad? Una ganga, que de repente aparece una persona quebrada económicamente y está vendiendo sus pertenencias a un precio accesible debido a su crisis. Entonces hay personas que dicen, no voy a desaprovechar la oportunidad, me salió ganga. O sea, no medimos el dolor de la otra persona, sino que simplemente nos dejamos llevar por la avaricia, porque es un acto de injusticia que yo le compre un carro, una casa a una persona que está en quiebra y que está rematando todo porque quiere ver cómo sale adelante con una situación difícil. Y es un acto de injusticia que yo me aproveche de tal momento de aquella persona para obtener lo que yo quiero.
Entonces, la tentación siempre la hemos visto como un aspecto que está vinculado al sexo. Pero por favor, renovemos la mente. Renovemos la mente. Dejemos de estar pensando toda la vida que cuando hablamos de tentación estamos hablando de sexo ilícito, de sexo ilegal. Si bien es cierto, podemos ser tentados en esa área, pero cuando hablamos de tentación no estamos hablando simplemente de una línea sexual. Estamos hablando de que la tentación puede alterar el orden de nuestra manera de vivir, el orden en cómo manejamos nuestra vida social, el orden en cómo manejamos nuestra economía. La tentación puede traer un desequilibrio, un descontinuo al estilo de vida ordenado y disciplinado. Entonces, es partiendo de ahí que tenemos que entender que la tentación es un aspecto con el que tenemos que trabajar profundamente en nuestras vidas. Otro aspecto que quiero mostrarle. La palabra tentación, ya sea en el latín, ya sea en el hebreo o en el griego, en estos tres idiomas y en el español, en el idioma que nosotros hablamos, aunque tenga diferentes significados, apuntan en una misma dirección, ¿verdad? Apuntan a una misma dirección. Podemos entender como tentación, instigación, seducción. Estamos hablando de que los términos en sí están tratando de demostrar la lucha que una persona va a enfrentar en un momento determinado de su vida, donde va a ser puesto a prueba su carácter, su integridad, su fidelidad. Todos en la vida vamos a ser tentados una y otra vez, de una y de otra manera. Pero cada vez que la tentación llega, queda en evidencia que tenemos que responder con carácter, con integridad, con fidelidad, con responsabilidad, porque esos son los elementos de nuestra vida que son puestos a prueba cuando entramos en tentación. Ahora bien, la tentación es un deseo fuerte que de alguna manera nos controla o no lo controlamos. Entonces, partiendo de ahí, vamos a entender la diferencia de dos términos que se asocian en la Biblia para demostrar la tentación. En la Biblia se habla de pruebas, pero también la Biblia habla de tentación. La prueba es una cosa y la tentación es otra cosa. Es importante que nos quede claro que estos dos términos no podemos confundirlos. ¿Por qué razón? Porque la tentación, como le dije en un momento, la tentación tiene su origen en el deseo. La tentación se origina en el deseo. ¿En cuál deseo? Bueno, ya sea en el deseo que me controla o en el deseo que yo no controlo. La tentación tiene su origen en ese deseo. Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que la tentación tiene su origen en los anhelos, en aquellos deseos que de repente están ejerciendo dominio, control en nuestra vida. Ahora bien, cuando hablamos de prueba, no estamos hablando de tentación. Cuando hablamos de prueba, tenemos que entender que la prueba se da en un contexto dentro de los procesos formativos de nuestro carácter y fortalecimiento de nuestra fe en el orden divino. En otras palabras, Dios podría probar nuestra fe. Ahí es bíblico acertar que Dios puede dar lugar a que muchas pruebas lleguen a nuestra vida cuya finalidad es diferente. La prueba de formar, entrenar, capacitar, instruir nuestro carácter y fortalecer nuestra fe, nuestra dependencia de Dios. Porque la prueba existe dentro del propósito divino. Ahora, la tentación no. La tentación no proviene de Dios. La tentación proviene del mal. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Tratar de estimular, tratar de provocar deseos en nuestra vida a tal grado que nos gobiernen,
que perdamos el control, el equilibrio, y de esta manera tener un control amplio sobre nuestra vida. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro la diferencia entre tentación y una prueba. Ahora bien, es importante que nos quede claro lo siguiente. Cuando estamos siendo hostigados por una prueba, tenemos que entender que puede darse en cualquier área de nuestra vida, no en una sola área. Porque como estoy corrigiendo, toda la vida, cuando hablamos de tentación, hablamos o nuestra mente inmediatamente se conecta con el adulterio o con la fornicación, que pueden estar vinculados, pero en el contexto general, lo que es la tentación y lo que es la prueba, no siempre están orientados al sexo. La tentación es una insinuación, una invitación, una seducción a no obedecer una norma, una regla, a violentar el orden en el que nos corresponde vivir, ya sea en el aspecto familiar, económico, en la salud. Muchas veces sabemos que hay comidas que nos hacen daños, pero el deseo de degustarlas es más fuerte que el compromiso con nuestra salud. Hay personas que les hace daño muchas comidas y aún así las ingieren, aún así las comen, aún así las comparten. Y se les dice, mira, te hace daño esto, te hace daño el otro. Y dice, ¿qué más da? De cualquier forma algún día vamos a morir. Entonces, esto habla de que esta persona en esa área de su vida, la tentación le ha ganado la batalla. Han sido vencidos, han sido derrotados. Entonces es importante que nos demos cuenta que cuando somos tentados, podemos ser tentados en diversas áreas, solamente en una. Ahora bien, la diferencia la va a ser nuestra respuesta, porque la tentación va a venir con el fin de debilitar la comunión en nuestras relaciones más importantes. Y sobre todo, la tentación busca, por encima de todo, la tentación busca destruir la relación entre Dios y el hombre. De alguna manera, el enemigo quiere lograr que el hombre nunca pueda construir una relación con Dios. Por eso va a tratar de seducirlo a través de muchas tentaciones. Y de esa forma, el hombre cae, perdiendo la batalla, degradando su fe, perdiendo su carácter. Es ahí cuando el hombre comienza a sentir que se destruye por dentro. Es ahí cuando empezamos a notar que hay personas que se caen en cabizbajo. Entonces, la tentación es algo con lo que tenemos que trabajar fuertemente en nuestra vida. Ahora fíjese lo siguiente. ¿Dónde nace la tentación? Pero ¿y esto de la tentación dónde se originó? ¿Dónde nace? ¿Dónde tuvo lugar? Porque hoy conocemos la tentación y sus manifestaciones, pero es de personas inteligentes preguntarse cuándo, en qué momento en la historia de la vida de la humanidad tuvo lugar la tentación, porque es un aspecto que si voy a batallar con él, tengo que conocer su origen, su fuente, su naturaleza, sus propósitos oscuros, para poder enterarme de que tengo que luchar contra la tentación, porque es tan fácil dejarse llevar por ella, porque uno de repente ve agradables ciertas comidas, pero de repente a la postre dañan el organismo. Entonces, en el contexto de esa batalla, tenemos que saber contra qué enemigo estamos batallando, porque la tentación forma parte de la naturaleza de nuestro enemigo y tenemos que conocer todas sus artimañas y darnos por enterados de que es una batalla espiritual. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a un contexto natural que nos parece que estas cosas toda la vida son propias de la naturaleza humana.
de repente a través de la ciencia, de la psicología, de la psiquiatría, de la medicina, podemos deducir que la tentación es un aspecto simple de la conducta del ser humano. Pero no, la tentación puede dañar la vida de un hombre, puede dañar la familia de un hombre, puede romper la estructura de su hogar y de su familia. La tentación puede destruir la relación de un hombre con Dios y hacer que su alma se pierda. Estamos hablando de alcances mayores, de términos mayores. No es una simple conducta como la puede determinar la ciencia. Es un problema de naturaleza espiritual. Un hombre sumido en la tentación es capaz de hacer locuras. ¿Por qué cree usted que tenemos una sociedad a la cual le tenemos miedo? Hoy en día da terror andar en un lugar solo y encontrarse a una persona. Uno inmediatamente le palpita y se le acelera el corazón porque uno no sabe quién es y qué es lo que anda haciendo. De ahí nace una filosofía. El hombre se convirtió en el enemigo del hombre. Dígame, ¿cuándo usted ha sido perseguido por una serpiente, por brava que sea? Ya sea la mamba negra, una barba maría, cuando una serpiente se ha pegado detrás de usted y ha maquinado hacerle daño. Cuando un león, cuando un tigre ha venido y ha planificado hacerle daño. Los animales están en su hábitat, nosotros nos vamos a meter a sus territorios. Mas sin embargo, el enemigo número uno del hombre es el hombre mismo. Porque el hombre, cuando sucumbe en una tentación, es capaz de lastimar a otro ser humano. De ahí nace el hecho de que hoy tenemos hombres que violan mujeres y mujeres que violan hombres, hombres que violan niños, etcétera. Personas que matan a otros por robarles sus pertenencias, por quitarles su dinero, por quitarles su teléfono, por quitarles su vehículo. No estamos hablando de Estamos hablando de un problema espiritual que tiene que ser enfocado como tal y luchar contra él de manera frontal. No podemos caer en la bajeza de una religión que no nos demuestra el alcance del mal para que nos confiemos. No, el Evangelio nos activa, nos despierta para que seamos conscientes que tenemos un enemigo que busca destruir nuestra vida a toda costa. Entonces, pensando un poquito en la tentación, fíjense lo siguiente. Pensando en el origen de la tentación, preguntémonos, ¿cómo comenzó todo esto? ¿Cuándo fue que el hombre empezó a sentirse que necesita estar rodeado de muchos bienes para sentirse importante? Porque vea, la tentación en el hombre tiene su origen en la falta de identidad, en la inseguridad. Hay personas hoy en día que usted las va a ver que en las redes sociales modelan unas fotografías que parecen de la realeza, pero cuando usted va a ver, es la otra cara de la moneda, un mundo totalmente contrario al que se proyecta en las redes sociales. ¿Por qué? Porque esa falta de identidad la asociamos con un montón de anhelos y de deseos. Y cuando no tenemos los argumentos y cuando no somos capaces de atender esas necesidades dentro del contexto correcto, entonces tenemos que sucumbir en la mentira, tenemos que sucumbir en el engaño, tenemos que aceptar la vanidad. ¿Y qué es la vanidad? Es una vida de mentira. Cuando una persona enfrenta la tentación, es capaz de vivir una vida real, en tiempo real. No va a estar viviendo una vida ficticia. Entonces, esta es parte del problema, del origen. Y vamos a verlo desde un contexto bíblico para que usted se dé cuenta de que ese problema de falta de identidad que muchos seres humanos podemos pasar si no nos percatamos y que muchos están viviendo ahí en una gran falta de identidad, pueden llegar a perder sus vidas. Y van a ver ustedes que eso que muchos viven también lo vivió un personaje que vamos a estudiar en nuestra Biblia.
Entonces vea lo siguiente. Hay dos pasajes de la Escritura. En Isaías capítulo 14, el versículo 12 y 14, y Ezequiel capítulo 28. Estos dos libros de la Biblia, en Isaías y en Ezequiel, y en el capítulo 14 de Isaías y en el capítulo 28 de Ezequiel, vamos a encontrar a un personaje en cuyo corazón tuvo origen el pecado y consecuentemente la tentación. Si usted tiene una Biblia a mano, yo le invito a que pueda leer conmigo estos pasajes para que lo podamos analizar, porque es importante que nos demos cuenta. Isaías, en el capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de la siguiente manera: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, oh hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Por favor, preste mucha atención. Voy a leerlo así pausado, porque es importante para mí que le quede claro. Le voy a aclarar lo siguiente. Este pasaje de la Escritura, si bien es cierto, habla de la caída de un rey de Babilonia en Isaías, más sin embargo detalla gráficamente cómo Satanás llenó su corazón de anhelos y de deseos. Por eso le dije, la tentación tiene su origen en los deseos. Entonces, Satanás llenó su corazón de anhelos, de deseos. O sea, quiso más de lo que se le había otorgado. Manifestó un problema de identidad. Por eso dice Isaías en el capítulo 14, el verso 12, y le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Voy a explicar por qué se le llama hijo de la mañana, no hijo en la mañana, como decimos nosotros, ¿verdad? Queriendo ofender a alguien. Cuando Satanás fue creado, que ya lo vamos a ver en Ezequiel, él fue el primero que vivió en la tierra. En ese entonces, cuando Satanás fue creado como un querubín protector lleno de luz, a tal grado que la tierra, dice la Biblia, que no tenía necesidad de ser alumbrada ni por el sol ni por la luna, porque este querubín protector, este que ahora se conoce como la serpiente antigua o Satanás, él iluminaba la tierra con su resplandor. Por eso la Biblia lo llama hijo de la mañana. Él era el sol, él era el lucero que se levantaba en la mañana e iluminaba la tierra. Pero le sigue diciendo el Señor: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, aquí comienza a detallar el problema que se manifestó en el corazón de Satanás. Dice lo siguiente: tú que decías en tu corazón. Miren, antes de que el diablo fuera diablo, la maldad no existía. No existía otro diablo. Es decir, el mundo y la vida era perfecta. El mal no existía, el pecado no existía, la tentación no existía. Entonces, nadie podía tentar a este querubín, porque no existía el mal. Ahora nosotros somos tentados porque el mal ya existe. Pero en los tiempos, cuando este querubín
estaba en una vida de obediencia y de servicio al Señor, la maldad no existía, el mal no existía. Entonces, ¿qué sucede? Se empezó a generar un conflicto adentro de su propio corazón. Por eso dice, tú que decías en tu corazón. ¿Qué decía? ¿Qué era lo que este querubín hablaba consigo mismo en su corazón? Él decía lo siguiente: subiré al cielo, a lo alto, y dice, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Aquí comienza el problema de él. Él comenzó a sentirse Dios, a poner su corazón como el corazón de un Dios. Y él tenía un corazón de hombre, pero él empezó a querer poner su corazón como el corazón de Dios. Y él dice, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era el anhelo de él? Ser igual a Dios. Ojo, preste mucha atención porque esto le va a servir para entender más adelante el aspecto de la tentación. Él dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En otras palabras, él quiso ser semejante a Dios. Dios le había otorgado dones, privilegios. Él era el lucero de la mañana, el huerto del Edén. Él vivía en el huerto del Edén. Antes que el hombre habitase en el huerto del Edén, Satanás vivía en el huerto del Edén. Era su paraíso donde Dios lo había colocado. Pero él, al verse rodeado de tanta gloria, quiso ser semejante al Altísimo. Ahora bien, como no existía una fuente externa que tentara al diablo, cuando en ese entonces era un querubín, ¿cuál fue el problema? El mal nació en él. El mal nació él corrompió su corazón. Cuando empezó a tener anhelos que no le eran permitidos, ahí es donde él dio lugar a la iniquidad y al pecado. Por tanto, el pecado y toda naturaleza de maldad tiene su origen en Satanás. Jesús dijo, él es el padre de la mentira. Y cuando habla, de lo suyo habla. Porque no siendo tentado por algo externo, él dio lugar a la tentación en su propio corazón. Y esto lo podemos comprobar con Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14, que ya se lo mencioné en el inicio de esta transmisión. Dice Santiago de la siguiente manera: que es tentado de parte de Dios. Hay que tener cuidado cuando uno dice Dios que me está tentando. Es incorrecto, es inapropiado semejante declaración. ¿Por qué? Dice Santiago, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Aquí queda establecido que el origen de la tentación viene del mal. Entonces, Dios nunca va a traer una tentación, porque la incitación de la tentación es siempre al mal, a lo malo, es siempre a la desobediencia, es siempre hacia la rebeldía. Entonces Dios nunca va a permitir que el mal lo toque a él, y mucho menos nunca va a usar el mal para tentarnos a nosotros. Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal, primero. Dos, ni él tienta a nadie. Entonces, ¿cómo la tentación tiene lugar en el corazón del hombre? Simple, dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia quiere decir deseo, sino que cuando cada uno de su propio deseo es atraído y seducido. O sea, la tentación tiene lugar en la vida del hombre cuando éste
permite que el deseo lo controle, que el deseo lo gobierne. Entonces, muchas veces cuando el deseo ya ejerce un control sobre mi vida, automáticamente soy esclavo del deseo y caigo en tentación. ¿Y qué pasa con la tentación consumada? Cuando alguien ya practica la tentación, porque la tentación primero se manifiesta en deseo, que hasta ahí está bien. Usted no peca cuando es tentado. Usted no está incurriendo en pecado cuando es tentado. Ahora, el pecado es cuando usted practica la tentación, cuando usted se deja llevar por la tentación. Porque a todos, más alguna vez en la vida y de repente en nuestra vida cotidiana, se nos ocurren pensamientos inadecuados, deseos incorrectos, se nos vienen ideas impropias. A todos se nos manifiestan de alguna manera aspectos en los que somos tentados diariamente. Y hasta ahí, eso es simplemente la realidad de la lucha espiritual en la que vivimos. Mientras no obedezcamos a la tentación, mientras no caigamos en ella, mientras no la practiquemos, habremos vencido la tentación. Pero dice Santiago, entonces, el deseo, después que se ha concebido o que se ha practicado, el deseo termina convirtiéndose en un pecado. Y el pecado consumado produce la muerte. Entonces vea usted qué importante es estudiar la Escritura. Qué importante es leer y poder entender estos aspectos que nos educan. Yo le voy a decir, usted se puede convertir en un buen psicólogo para su vida y para la de su familia si tan solo leyera las Escrituras, porque la Biblia es un manual de instrucciones. El problema de muchos pasa porque están molestos con la religión, están molestos con la iglesia por un mal testimonio de un pastor, de un líder, de un vecino, de un hermano, etcétera, etcétera. Yo le voy a decir algo, deje de poner la mirada en los errores de muchos creyentes, ya sea creyente, ministro, etcétera, etcétera. Usted necesita aprender a tener un estilo de vida de acuerdo a la voluntad de Dios, y para eso nos ha sido dadas las Escrituras. Si su vecino no lava el carro, por favor no deje de lavar el suyo, no caiga usted en ese error, en esa tentación. Vamos a analizar el capítulo 28 de Ezequiel para entender los otros aspectos que complementan nuestra comprensión de la caída de Satanás. Ezequiel capítulo 28 dice así: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Vea quién era Satanás antes de ser diablo. Vea cómo era y quién era este ángel caído antes de caerse. La Biblia lo describe así. Tú eras en tiempo pasado, ¿verdad? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Fíjense que la mitología griega y las religiones nos han hecho creer que el diablo es feo, que el diablo tiene colmillos, que el diablo tiene unos ojos de fuego, unas orejas grandes, unos cachos y una gran cola y unas garras. No, yo quiero decirle algo. El diablo es una creación de Dios. Que Él se reveló es otra cosa, pero Dios lo hizo perfecto, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Yo le puedo asegurar que si llegáramos a ver al diablo nos quedaríamos maravillados, al ver que este personaje es nada de lo que nos hemos imaginado o de lo que nos han hecho creer las religiones o la mitología. ¿Dónde vivía Satanás? ¿Cuál era su casa? ¿Dónde ha sido establecido? Verso 2 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿A dónde colocó Dios al hombre cuando lo creó por primera vez? Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén. ¿A dónde colocó Dios a Satanás cuando era un querubín protector, cuando tenía una linda relación con Dios? En Edén, en el huerto de Dios. O sea, ya estamos hablando de que el Edén no es un lugar en la tierra. El Edén es un paraíso del cielo en la tierra, que
fue destruido cuando Satanás se rebeló. Pero Dios lo restauró en Génesis capítulo 1, versículo 3. Dios restauró ese Edén para colocar ahí al hombre. Ahora, cuando el hombre pecó, ¿qué pasó con el huerto del Edén? Acuérdese, no olvide, que vamos a leer ahí más tardecito, pero no olvide que cuando Dios expulsó al hombre del Edén, cuando le dijo, tienes que salir porque en el Edén había otro huerto, el árbol de la vida. Y si el hombre ya había comido del árbol de la ciencia y ahora venía y comía del árbol de la vida, el hombre iba a ser eterno, un pecador eterno. Entonces Dios expulsó al hombre del huerto del Edén en un acto de misericordia para que el hombre no fuera a cometer un segundo error catastrófico, que es comer del árbol de la vida y hubiese vivido para siempre. Aquí estuviéramos nosotros en un conflicto exagerado con los más intrépidos pecadores que han existido en la historia de la humanidad. Pero gracias a Dios, en su misericordia, expulsó al hombre del huerto del Edén. Pero quiero llegar a este punto. Cuando Dios sacó al hombre del huerto del Edén, colocó en el huerto del Edén querubines, o sea, no abandonó el huerto del Edén, colocó querubines para que guardaran el Edén. Pregunta lógica, ¿y dónde está el huerto del Edén? El huerto del Edén no era una parte de la tierra, no, era una parte del cielo en la tierra. De hecho es que Dios tiene el huerto del Edén en algún lugar y ahora Cristo es ese árbol de vida y Él nos lleva a ese paraíso. Entonces, es importante que entendamos por qué el diablo está enojado y por qué el diablo vive furioso y por qué Satanás está trabajando duramente para engañar a los hombres a través de la tecnología, a través de la ciencia, a través de las pasiones, a través de la vanidad, a través de los lujos, a través del dinero. El diablo está tratando de engañar a los hombres de muchas maneras porque él conoce el reino de los cielos. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees en Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe una cosa? El diablo es el primer creyente, solo que no es cristiano. Porque creer es una cosa y ser cristiano es otra. El diablo es el primer creyente. ¿Por qué es el primer creyente? Porque él conoce a Dios. No es que él subía arriba a platicar con Dios. Y ha platicado con Dios cuando era querubín y ha platicado con Dios ahorita que es diablo. Cuando tentó a Job, dice que subió a la presencia del Señor y habló con él sobre Job, acusando a Job de que Job adoraba a Dios falsamente. Entonces el diablo conoce perfectamente a Dios, conoce el paraíso, conoce los ángeles, conoce el reino de Dios, entiende el propósito de Dios. Satanás entiende perfectamente bien toda la riqueza que está reservada para los hombres, pero él con un poder engañoso vive trabajando arduamente y ha engañado a millones de personas, de manera que muchos han muerto sin haber conocido a Cristo, sin haber llevado al arrepentimiento sus pecados y han muerto sin la oportunidad de salvación. Pero espero que usted que me esté escuchando tiene la oportunidad de entender estos temas y de darse por enterado de que necesita correr a Cristo, lavar sus pecados en su sangre y vivir una vida para Él, enfrentando la tentación diariamente para que el enemigo no vaya a destruir su vida. Entonces, sigamos analizando el capítulo 28 de Ezequiel. Le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Imagínense cómo se vestía Satanás, de las mejores telas y de los mejores instrumentos, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todos estos materiales preciosos, con ellos Satanás preparaba sus vestiduras. No, hombre, si usted se viste con las telas finísimas, no se comparan a los metales preciosos con los que Satanás preparaba sus vestiduras. Era un lujo este tipo. Era un lujo. Y vea lo siguiente. Le dice el Señor, tú, querubín grande, protector, yo, le dice el Señor reclamándole, yo te puse en el santo monte de Dios,
Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Sabe por qué Dios reclama esto? Porque todo lo que Dios hace es perfecto. No hay nada que Dios haga en esta vida que no sea perfecto. Todo lo que Dios ha creado es perfecto. El hombre fue creado en un estado perfecto. El problema del hombre es que el hombre desobedeció, fue engañado, como lo sigue siendo el día de hoy. Perfecto eras en todos tus caminos. Y le dice lo siguiente: desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. La maldad nació adentro de él. Y Dios le dice lo siguiente: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Déjenme le digo algo. Por eso el diablo hace que la gente trabaje por el dinero, para que la gente viva llena de vanidad, para que la gente ame la gloria de este mundo, para que la gente se enamore de todo lo que hay en este mundo. Jesús nos da una lección de humildad. Cuando Él nació, fíjese que usted y yo como padres nos jactamos. Ay, mi hijo nació en Semesa, mi hijo nació en la mejor clínica. Nos hemos dado el lujo de que nuestra hija o nuestro hijo nació en el mejor hospital. Nació en la USA. Ay, mi hijo nació en Holanda. Mi hijo nació en España. ¿Y qué gloria es eso, mi amado hermano? Cuando mi hijo nació, los mejores médicos la rodearon. Todo eso es una gloria, una vanidad sobre la cual Satanás quiere corromper el corazón del hombre. Cuando Cristo nació, María se encontraba sola en un establo donde comían las vacas. Dios escogió el lugar más humilde para que su hijo. Y ahí comenzó el Señor con las enseñanzas de humildad para nuestra vida. Buscar las riquezas de esta vida es arrogancia y es una tentación que se constituye en la raíz de todos los males. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero en sí, el amor al dinero. La persona que ama la gloria, que ama el dinero, que ama la fama, que ama el poder, la persona que ama los mejores lugares, los mejores privilegios, la persona que quiere ser más importante que todas, esa persona está siendo manipulada por una fuente de mal, por una tentación que tiene su origen en un diablo caído, que quiere que se manifiesten en su vida los mismos impulsos que se manifestaron en él. ¿Qué derrotó a Satanás? El anhelo de gloria, el anhelo de poder, el anhelo de ser Dios. Por eso nosotros en esta vida tenemos una clase política que juegan a ser Dios, que tienen control, tienen el poder, tienen el dinero y agarran el dinero y se creen dioses, creen que el dinero los va a salvar. Mueren de cáncer, mueren de las peores enfermedades y su dinero no los puede salvar, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Somos una sociedad que nos matamos por el dinero. Por el dinero hay sicariato, por el dinero hay crimen organizado, por amor al dinero hay venta de droga, por amor al dinero la sociedad se destruye a sí misma. Y esto lamentablemente la iglesia no lo denuncia. Tenemos un montón de pastores acomodados que lo único que predican es prosperidad, prosperidad, el carro del año, la casa del año, que lo único que predican es un evangelio de comodidad. Tenemos que denunciar la tentación en todas sus dimensiones, en todas sus esferas, y hacerle del conocimiento al mundo que la tentación nos está destruyendo. Siempre hemos creído que la tentación tiene que ver nada más
con el sexo. No, mi amado hermano, hay una tentación peor que esa, y es el amor al dinero. Y las sociedades y los gobiernos del mundo, ¿por qué cree que se van a la guerra? ¿Por qué cree que hay un poder en el mundo que se enfrentan a conflictos bélicos y matan a millones y no les importa? Estados Unidos es un país que ha hecho guerras en todo el mundo y que ha matado a miles de millones de personas a través de sus guerras por una democracia. ¿Cuál democracia? ¿Qué entienden ellos de democracia? ¿Sabe cuál es el problema? Todo está en el amor al dinero. Esa es la única razón. ¿Por qué los hombres construyen armas? Quieren paz. ¿Y quién les ha dicho a estos hombres que la paz se construye con armas? La paz no se construye con armas. No. Pero ellos, como quieren dominar, como quieren poder, como quieren ser los amos del mundo, juegan a ser dioses. Y como juegan a ser dioses, aprovechan el poder para robar y para adueñarse de las riquezas. Entonces, la tentación no solamente es en el aspecto sexual, es en muchos aspectos. Por eso yo invito a mis colegas pastores, empecemos a apegarnos a las Escrituras, a predicar un evangelio íntegro, denunciemos, desenmascaremos la injusticia, desenmascaremos el origen del mal, para que pueda correr el evangelio de Cristo y llegar a la vida de muchas personas. Miren, ese patrón con el que Satanás cayó es el mismo con el que derrotó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante. Mire lo siguiente. En Génesis capítulo 3, cuando el diablo estaba viendo al hombre, porque mire, Satanás de repente vio que el huerto del Edén fue reactivado, y de repente Satanás vio a un hombre en el huerto del Edén y dijo: ¿y eso qué es? Dijo: ese lugar yo lo conozco, yo viví en ese huerto, yo viví en el huerto del Edén, pero ahora miro a dos personajes ahí diferentes a mí. Veo, dijo Satanás, diferente. Y se acercó a ellos y empezó a estudiarlos y se dio cuenta que Dios continuaba con sus propósitos. Entonces dijo: ok, soy enemigo de Dios, y como enemigo de Dios voy a combatir a Dios. Y dijo: voy a luchar por corromperle a esas criaturas. Entonces el diablo usó el animal más astuto que había en el huerto del Edén. Satanás utilizó el animal más inteligente y más astuto, más escurridizo. Por eso dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Satanás siempre halla cabida en la gente que utiliza la astucia para conseguir lo que quieren. Satanás se vale del corazón de los astutos. ¿Por qué? Porque los astutos siempre quieren jugar con ventaja, con premeditación, con alevosía. Por eso dice Génesis 3:1, la serpiente era el animal más astuto que todos los animales que Dios había creado. Entonces Satanás, usando a la serpiente, instigó a Eva con una interrogante: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Replanteó una pregunta. La observación que Dios le hizo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la ciencia, el árbol del conocimiento. Fíjese que Dios no le prohibió al hombre que comiera del árbol de la vida. Sí le prohibió que comiera del árbol de la ciencia. Entonces Satanás siempre va a inclinar nuestros corazones para que vayamos hacia lo malo. Entonces instigó a Eva con una interrogante. Dios les prohibió que no coman de todo árbol del huerto. Mire la malicia.
El diablo siempre quiere tomar nuestra atención. Le preguntó, Dios ha dicho que no coman de todo árbol. Y Eva dijo, no, espérate. La mujer responde, ingenuamente, una mujer linda, una mujer bella que es nuestra madre, respondió a la serpiente, no es así, serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Está muy bien. Eva agrega que Dios le dijo, ni siquiera lo toquen, porque en verdad uno ni siquiera debería de tocar aquello que representa una tentación para uno. Entonces vea lo siguiente, la serpiente replicó y dijo, ¿qué le dijo Dios? No, dijo Dios que sí, que de ese árbol que esté en medio, que no comiéramos y que no le tocáramos, porque si lo comemos o lo tocamos, vamos a morir. Y ya nos explicó qué es la muerte. Y dijo Eva, no queremos morir. Entonces, aprovechó Satanás el interés de Eva en su conversación y le dijo la serpiente a Eva, no moriréis. Y Eva dijo, ¿cómo? No moriréis. Sino que el problema por el cual Dios no permite que ustedes coman de ese fruto es que Dios sabe. Ojo, le dije a usted cuando le leí Isaías que estuviera pendiente de una declaración, ¿verdad? Y se la voy a recordar. Pero déjeme terminar esta idea. La serpiente dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, o seréis semejante al Altísimo, sabiendo el bien y el mal. Oh, dijo Eva, le recuerdo, ¿cuál fue el problema de Satanás? En Isaías dice que el diablo dijo lo siguiente, subiré al monte del testimonio, ahí me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién es el que ha querido ser semejante a Dios? El diablo. Él es un pobrecito que quiere que se le adore, quiere que se le rinda culto. Y ojo, ha encontrado gente que cree en él, que hace cultos, como los brujos, los santeros, los hechiceros, los pitonizos, ciencias como el rosacrucismo. Todas esas religiones adoran espíritus engañadores. Y sabe una cosa, en Brasil, en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo ya han construido templos y se han formado iglesias satánicas donde adoran a Satanás porque él quiere ser semejante a Dios, quiere que se le adore. Entonces le dijo a Eva, mira, no es que Dios está, ¿qué te digo? Dios está como jugando con ustedes. Mira, Dios no quiere que coman de ese fruto porque el día que coman de él vas a ser igual a él. Y Dios no quiere que sean igual a él. Entonces por eso les prohibió que coman, pero no vas a morir, es mentira, yo lo comí. Ingenuamente Eva sucumbió en ese nuevo interés que el diablo puso en su corazón, querer ser igual a Dios. Y dice el verso 4, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Recuerde esto, bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Me gustaría analizar aquí, pero por cuestión de tiempo no voy a poder hacerlo. Me gustaría analizar por qué Adán comió. Adán tuvo que ver reprochado, recriminado a su esposa, decirle, desobedeciste, ven, tenemos que ir a donde Dios a ver qué nos dice, porque comiste, desobedeciste. No, pero él comió. No acabo de entender qué pasó con Adán.
¿Qué pasó? Pero bueno, tal vez en un día lo analicemos. Ahorita quiero terminar. El patrón de la tentación que el diablo utiliza para hacer caer a los hombres es el mismo que usó con Eva. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Dónde se manifiestan estos? Bueno, dice la Biblia que Eva miró que era, lo primero que Eva miró fue que era bueno para comer, los deseos de la carne. Árbol agradable a los ojos, los deseos de los ojos. Árbol codiciable para alcanzar sabiduría, la vanagloria de la vida. ¿Sabe usted cuál es el principio de la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Usted quiere ser una persona sabia, entonces necesita tener el temor de Dios en su corazón. Y cuando usted tenga eso, usted va a comenzar a ser una persona sabia. Si usted no tiene esto, entonces su sabiduría va a ser una sabiduría, como dije Santiago, animal, terrenal y diabólica. Porque imagínese usted, cada año en el mundo, en las mejores universidades del mundo, se gradúan expertos en psicología, expertos en sociología, psiquiatras. Se gradúan hombres con un conocimiento tan profundo para analizar la conducta y para analizar la vida humana, a tal grado que hay peritos, hay muchas ciencias que se dedican a analizar al ser humano en todas sus esferas, y el mundo cada día está patas arriba. Mujeres promoviendo el aborto, hombres queriendo casarse con hombres, mujeres queriendo casar con mujeres, promoviendo el asesinato. ¿Qué pasa y para qué sirven las ciencias como la psicología entonces? ¿En qué aportan? ¿En qué ayudan? Si los psicólogos más bien ellos son víctimas del pecado y ellos tienen que venir rendidos a los pies de Cristo y lavar sus pecados en la sangre del Cordero y enfrentar la tentación. No sirven para nada. Para nada sirven la psicología, la psiquiatría. Más bien uno conoce un montón de psicólogos y de psiquiatras y de especialistas en la conducta humana que ellos mismos son pedófilos y traumados. Porque muchos que estudian psicología es porque tienen falta de identidad. Usted sabe una cosa, tenemos un gran problema en nuestra vida. Es que no hemos entendido el alcance de la tentación. No nos hemos dado a la tarea de escudriñar que la tentación tiene su origen en el diablo. Y partiendo de ahí, nosotros hemos caído en las garras de la tentación. Y nuestra sociedad, a pesar de la tecnología, a pesar de la ciencia, a pesar de lo moderno, cada día tenemos miedo del hombre por el hombre. Cada día. ¿Y sabe cómo está compensando el hombre esta deficiencia moral, esta degradación moral? ¿Sabe cómo los grandes hombres de la humanidad, las grandes potencias del mundo, a través de sus organismos internacionales, a través de los cuales manipulan la voluntad y las libertades del ser humano, como la ONU, la OEA, la Unión Europea, etcétera, etcétera, la Organización Mundial de la Salud, etcétera? ¿Sabe cómo están ellos tratando de compensar la degradación moral? Argumentando que hay que elevar el nivel de educación. Por eso ahorita por parte del alto pontífice de la Iglesia Católica se ha hecho una convocatoria a los líderes mundiales para hablar sobre el plan de reeducación. ¿Sabe usted qué es reeducación? ¿Tiene idea del alcance de ese plan diabólico? ¿Qué malo puede ver usted a trabajar por mejorar la educación? Usted dice, pues nada, pero hablan de reeducar, no de educar. ¿Qué es reeducar? Es llevar a la humanidad a desaprender muchas cosas que aprendimos. Por ejemplo, quieren eliminar de la Biblia la palabra adulterio. Quieren eliminar de las leyes y de la Biblia la palabra fornicación. Quieren eliminar de la Biblia la palabra afeminado. Quieren eliminar de la Biblia la palabra el que se echa con varón. Quieren eliminar de la Biblia todos esos términos que denuncian la degradación moral en la que hemos caído.
porque ellos al pecado no lo quieren llamar pecado, simplemente lo quieren llamar falta de educación, falta de respeto al derecho privado. Hablan de otorgarle derechos humanos al ser humano, cuando ellos se los están violentando por otro lado. Por favor, abramos los ojos. Es tiempo de venir a Cristo, es tiempo de despertar, es tiempo de entender las Escrituras y darnos cuenta de que nos han estado engañando por años. El Evangelio de Cristo tiene la única verdad que va a cambiar nuestra vida y que nos va a llevar a la vida eterna. Por hoy he terminado en la primera conferencia hablando del origen y de la naturaleza de la tentación. Me quedan 2 conferencias más sobre este tema, en aras de ampliar y de contribuir con usted, porque es mi compromiso como pastor, trabajar en la educación de su vida en el ámbito espiritual, con miras a que seamos un pueblo inteligente, capaz de poder enfrentar la tentación, que es uno de los males que le está haciendo un enorme daño a la sociedad en general. Así que por hoy, agradecido con usted por compartir conmigo todo este tiempo. Vamos a orar para agradecer a Dios por permitirnos compartir este estudio de la palabra. Ayúdeme usted ahí en su hogar donde se encuentra. Oremos un momento para dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por esta noche, por este tiempo, por darnos la oportunidad de compartir, Señor, tu palabra, por el estudio de tu palabra, Señor, que ella es una luz, es una antorcha encendida que alumbra, Señor, las malas que puedan haber en el hombre, alumbrándole el camino a este para que pueda encontrar de alguna manera el camino a la salvación y al arrepentimiento. Bendigo la vida de todos aquellos que han estado conmigo en esta transmisión y bendigo la vida de aquellos que van a ver en retransmisión, Señor, esta palabra. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que este mensaje sea como una semilla germinando en el corazón nuestro, ayudándonos, Dios mío, a entender el propósito tuyo para nosotros, que es la eternidad y la salvación eterna. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Bendigo la vida de cada uno en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, muchísimas gracias. Comparta esta transmisión, envíele este video a un amigo, a una persona, dígale quiero que dediques tiempo para escuchar este mensaje, esta reflexión. Dígale quiero ayudarte, quiero contribuir con tu formación, porque necesitamos corregir muchas deficiencias en nuestra vida. Por lo demás, nos miraremos. Yo voy a estar anunciando si miércoles o jueves. Lo más seguro que va a ser el día miércoles, pero va a ser en otro horario para poder lograr que la mayoría de la iglesia esté y que compartan con la vida de sus amigos. Si es el miércoles, va a ser el miércoles tipo 8 de la noche. Porque tengo que esperar que algunos varones salgan de unas células para que puedan integrarse, porque estoy seguro que no quieren perderse ninguno de estos temas. Por lo demás, agradecido con ustedes, iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz de Cristo siga enriqueciendo nuestros corazones. Paz a todos y les bendigo en el nombre de Jesús.